Viena, 1847. El hospital apesta a desinfectante y muerte. Cuerpos de madres jóvenes yacen inmóviles, víctimas de una fiebre que nadie entiende. Entre sombras, el doctor Ignaz Semmelweis camina con el ceño fruncido, sus manos manchadas de cloro. Acaba de descubrir algo imposible. Los médicos están matando a las mujeres que juran salvar. Cada nacimiento es una sentencia. Cada autopsia, un crimen sin nombre. Ignaz siente el peso del infierno cuando ve las cifras. 1 de cada 3 madres muere tras el parto. Sus colegas ríen de su obsesión con el lavado de manos. Pero él ha visto la verdad. Cuando los médicos limpian sus manos con cloro, las madres viven. ¿Qué empuja a un ser humano a enfrentarse al desprecio por salvar a otros? ¿Dónde nace el valor cuando el miedo lo invade todo? Si hubieras estado allí, habrías tenido su coraje. Semmelweis pasa noches enteras en la morgue, buscando una conexión entre los cuerpos y las salas de parto. Todo huele a cloro y desesperación. Mientras los demás médicos beben vino y discuten teorías, él ve algo que nadie quiere mirar. Los mismos instrumentos usados en autopsias se usan luego en partos. Sin lavar, los rumores se esparcen. Dicen que Ignaz está obsesionado, que la muerte le ha quebrado la razón. Pero él solo ve el patrón. Cuando las manos se lavan, las madres viven. El precio de su descubrimiento es el aislamiento. Una mañana, Ignaz reúne valor y presenta sus resultados ante la dirección del hospital. Las miradas son de burla. Su voz tiembla, pero no se quiebra. Sabe que está enfrentando siglos de orgullo médico. Semmelweis sale al patio del hospital. El frío corta el aire. Observa a una enfermera cargar un bebé sano y sonríe por primera vez en semanas. Su teoría funciona, pero dentro del hospital, el silencio se vuelve amenaza. El éxito de Semmelweis no pasa desapercibido. En la sala de partos bajo su supervisión, las muertes caen en picada. Pero en lugar de reconocimiento, llega la burla. Sus colegas lo acusan de superstición, de insultar la profesión al insinuar que las manos de los médicos llevan la muerte. Ignaz se enfrenta a un dilema imposible: callar para sobrevivir o hablar y perderlo todo. En su mirada ya no hay duda, solo fuego. Los rumores se vuelven cuchillos. Un colega falsifica sus datos para desacreditarlo. Las madres siguen muriendo en otras salas, pero los médicos se niegan a adoptar su método. Ignaz grita que el orgullo está matando a inocentes, pero nadie lo escucha. Una madre suplica entre lágrimas que su hija sea atendida por el médico que lava sus manos. Ignaz la recibe. Cuando la joven sobrevive al parto, el rumor se extiende entre las mujeres. Empieza una rebelión silenciosa. Las madres exigen ser atendidas por él. Los directores del hospital convocan una reunión de emergencia. Lo acusan de insubordinación y de provocar el caos entre las pacientes. Ignaz intenta defenderse, pero las voces lo ahogan. Una frase lo destruye: está enfermo de la mente. Esa noche, Semmelweis regresa al hospital vacío. Recorre los pasillos donde antes resonaban los gritos de parto. El silencio pesa más que la muerte. En su escritorio deja una nota: la verdad no necesita permiso. Luego apaga la lámpara. El hospital de Viena despide a Ignaz. Su nombre queda manchado, su reputación destruida. En las calles, la nieve cubre los tejados mientras él camina sin rumbo. La ciencia que juró servir lo ha exiliado. En su pecho, sin embargo, late una certeza: la verdad no muere, aunque la entierre. Semmelweis viaja a Pest, su ciudad natal. Abre una pequeña clínica
y empieza de nuevo, atendiendo partos y enseñando a lavar las manos. No hay honores, solo gratitud de las madres que sobreviven. Pero cada carta desde Viena es un recordatorio del desprecio. Los años pasan, pero el dolor no cede. Ignaz escribe cartas furiosas a médicos y ministros, rogando que adopten la antisepsia. Sus palabras se vuelven más desesperadas. Sus manos tiemblan. El aislamiento empieza a devorar su mente. Su esposa intenta consolarlo, pero Ignaz apenas la escucha. Ve visiones de hospitales, de madres que mueren entre sus manos. Grita en sueños. La culpa se confunde con locura. Su cuerpo está agotado, pero su espíritu se niega a rendirse. Una tarde, al recibir una nueva carta de rechazo, algo se rompe dentro de él. Grita contra la pared. Lanza sus papeles al suelo. Los médicos lo llaman loco. Y pronto, su familia teme por su seguridad. Nadie escucha al hombre que salvó millones, porque su verdad llegó demasiado pronto. El verano de 1865 marca el final de su resistencia. Ignaz se ha vuelto impredecible. Habla solo, acusa a los médicos de asesinos y su mirada se ha llenado de fuego. Su esposa, entre lágrimas, autoriza su internamiento en un hospital psiquiátrico. El hombre que salvó a millones entra ahora a una celda sin nombre. Dentro del asilo, los pasillos huelen a desinfectante y desesperanza. Ignaz observa los rostros perdidos a su alrededor. Algunos gritan su nombre, otros lo miran con miedo. En el rincón, un hombre recita oraciones sin fin. Ignaz murmura: no están locos, están olvidados. Los guardias lo tratan con brutalidad. Sus manos, las mismas que curaron vidas, ahora sangran por los golpes. Ignaz apenas come. En su mente sigue repitiendo su descubrimiento como una oración. Lávate las manos, y la muerte huirá. Una noche, un guardia lo empuja. Ignaz cae y golpea su cabeza. Nadie acude. Pasa horas tendido en el suelo, recordando los partos, los llantos, las risas de las madres vivas. En su último pensamiento, murmura: algún día lo entenderán. Días después, su cuerpo es hallado sin vida. Oficialmente, infección de la herida. Irónicamente, muere de lo que él había aprendido a evitar. Ningún periódico publica su nombre. El hospital sigue funcionando. La historia continúa, pero el eco de su verdad empieza a despertar en otras mentes. Han pasado décadas. Europa cambia, la ciencia avanza, pero el nombre de Semmelweis yace en el olvido, hasta que un joven médico francés, Louis Pasteur, lee sus escritos y comprende lo que nadie quiso ver. Los gérmenes existen. La teoría de Ignaz cobra nueva vida como un fantasma justo. En las salas de hospitales modernos, los médicos comienzan a lavarse las manos antes de cada operación. Las muertes maternas caen drásticamente. Nadie lo dice en voz alta, pero el método de Semmelweis vive en cada gota de agua que cae sobre una piel. Un periodista redescubre su historia y publica un artículo titulado El mártir de la higiene. El mundo se estremece al conocer al médico que murió por decir la verdad. En su tumba, las flores nunca faltan. Una enfermera en Budapest coloca un ramo de claveles sobre su tumba. «Gracias, doctor», susurra. A su alrededor, estudiantes de medicina guardan silencio. El viento mueve las hojas de los árboles, como si el tiempo finalmente le pidiera perdón. Hoy, cada médico del mundo sigue su legado sin saberlo. Cada lavado de manos es una oración silenciosa por el hombre que fue olvidado. Semmelweis no solo cambió la medicina,
cambió la conciencia humana. La historia quiso borrarlo, pero la verdad no muere jamás. Han pasado más de 2 décadas desde la muerte de Semmelweis. Viena ya no es la misma ciudad. Las guerras y los avances han transformado sus calles, pero en los pasillos del Hospital General aún flota un aire de deuda, una sombra que no se ha disuelto. En una tarde fría, entre montones de viejos archivos, un joven asistente abre una caja cubierta de polvo. Dentro encuentra un cuaderno encuadernado en cuero, amarillento por el tiempo. En su portada, las letras casi borradas aún pueden leerse. Dr. Ignaz Semmelweis. El joven pasa las páginas con cuidado. Ve tablas de estadísticas, notas médicas, fórmulas y una frase escrita en tinta temblorosa. El contacto de las manos sin limpiar con las mujeres parturientas es la causa de la fiebre puerperal. Por un instante, el silencio del archivo se convierte en eco. El pasado respira otra vez. La noticia se extiende lentamente por los círculos médicos de Europa. En cafés, laboratorios y universidades se menciona su nombre con asombro y vergüenza. Algunos recuerdan las burlas, otros callan. En 1890, el hospital donde trabajó organiza una ceremonia silenciosa. Colocarán una placa de bronce con su nombre. No habrá discursos ni música, solo un acto de justicia de moral. Ese día, el sol se abre paso entre las nubes. Frente a la entrada, un grupo de médicos jóvenes se reúne junto a algunas ancianas que fueron enfermeras en su época. También están los hijos de aquellas mujeres que él ayudó a salvar. Uno de ellos, un hombre canoso, deja una flor al pie de la placa y dice con voz quebrada: «Mi madre vivió porque él no se rindió». El martillo resuena al fijar el metal en la piedra. Cada golpe parece devolverle un poco de dignidad. Los años pasan y su nombre comienza a resonar más fuerte. Libros de medicina mencionan sus estudios. Revistas científicas lo llaman el precursor de la antisepsia. En Budapest, su tierra natal, los ciudadanos reclaman su memoria. Finalmente, el gobierno húngaro decide erigir una estatua en su honor. La noticia se difunde por todo el país. El día de la inauguración, el cielo está despejado y la plaza central se llena de madres con sus hijos, médicos, enfermeras, estudiantes. Cuando retiran la tela blanca que cubre el monumento, el silencio es absoluto. Allí está él, inmortalizado en bronce, con una bata médica y un frasco de cloro en las manos. Su mirada, esculpida hacia el horizonte, parece aún desafiar la injusticia del mundo. La multitud guarda un minuto de silencio y luego, espontáneamente, comienzan a aplaudir. Es un aplauso que llega desde el pasado. Décadas después, su nombre cruza océanos. En hospitales de América, Asia y África, los médicos aprenden su historia. Lo llaman el mártir de la higiene, el hombre que murió por adelantarse al tiempo. En 2008, la Organización Mundial de la Salud declara el Día Mundial del Lavado de Manos. Millones de niños aprenden su enseñanza sin saber su nombre. Cada vez que un niño abre el grifo, cada vez que el agua toca una piel, la historia de Semmelweis revive en silencio. Su lección ha dejado de ser una idea. Se ha convertido en costumbre, en cultura, en un acto de amor repetido millones de veces al día. En un quirófano moderno, el sonido de las máquinas reemplaza al de las campanas antiguas. La luz blanca es tan intensa que todo parece puro. Un cirujano se prepara para una operación. Antes de ponerse los guantes, observa sus manos por un instante. Las extiende bajo el agua. El líquido frío resbala por su piel, arrastrando no solo bacterias,
sino siglos de ignorancia y soberbia. No piensa en Semmelweis, pero el gesto, ese gesto simple y eterno, es su herencia. El agua cae, el reloj marca el tiempo, y por un momento el pasado y el presente se funden en un solo acto de compasión. El tiempo, ese juez silencioso que todo lo pone en su lugar, borró los nombres de quienes se burlaron de él, pero no su verdad. Los hospitales que alguna vez fueron templos de muerte, ahora respiran vida. En cada rincón del mundo, desde un quirófano en Tokio hasta una pequeña clínica en La Habana, el eco de un hombre olvidado sigue resonando. Ignaz Semmelweis no está en los retratos, ni en las estatuas, ni siquiera en los libros que lo citan con frialdad académica. Está en cada médico que se detiene un segundo antes de tocar un cuerpo humano y abre el grifo. Está en cada gota de agua que cae sobre unas manos y se lleva consigo la sombra de la muerte. El mundo respira gracias a un gesto que él defendió con la vida. Hoy, en las universidades del mundo, su nombre se pronuncia con respeto. Semmelweis, dicen los profesores, y los estudiantes levantan la vista con curiosidad. Ya no lo llaman loco, sino pionero. Su tragedia se convirtió en una lección de humanidad. En cada aula, su historia enseña que el conocimiento sin empatía se convierte en soberbia, que el deber de un médico no es tener razón, sino salvar vidas. Los jóvenes aprenden que a veces el precio de decir la verdad es la soledad, pero también que el tiempo, tarde o temprano, se inclina ante los que luchan por la vida. Mientras tanto, en un hospital cualquiera, una madre da a luz. Un niño respira por primera vez. Nadie pronuncia su nombre, pero cada nacimiento es un himno a su legado. El médico se lava las manos. La enfermera prepara los instrumentos. La vida vuelve a vencer. Ignaz no buscó fama, solo justicia. No soñó con monumentos, sino con un mundo donde morir dando vida no fuera el precio de ser madre. Y en ese sueño, que parecía pequeño, encontró la eternidad. Cuando cae la noche sobre los hospitales del mundo, el silencio se llena de un murmullo invisible. Es el eco de millones de manos lavadas, de millones de vidas salvadas. Semmelweis camina en ese eco, en los pasillos donde las luces nunca se apagan. Su presencia flota como un pensamiento, como una voz sin cuerpo que susurra: cuida, limpia, protege. Él ya no sufre. Su batalla terminó hace siglos, pero su mensaje, ese gesto simple, humano y eterno, sigue viajando de generación en generación, porque su verdad ya no pertenece al pasado. Pertenece al futuro. Y así termina esta historia prohibida, la del médico que curó millones y fue borrado por la historia oficial. Durante años, su nombre fue silencio, su tumba fue olvido, pero su verdad sobrevivió a las burlas, a la indiferencia, al tiempo. Hoy, cada vez que el agua toca unas manos antes de tocar una vida, el mundo, sin saberlo, le rinde homenaje. Ignaz Semmelweis murió solo, pero su idea, esa chispa de compasión en medio del horror, se volvió inmortal, porque hay verdades que no mueren, solo esperan a ser escuchadas, y cuando por fin las oímos, el mundo cambia para siempre.